Bueno, estamos los días domingos en este culto desarrollando el tema de los yo soy y estamos viendo en el Evangelio de San Juan. Ya hemos pasado varias semanas viendo este asunto. Hoy vamos a ver el último yo soy que aparece en el Evangelio de San Juan. Y bueno, y digo que es el último que aparece en el Evangelio de San Juan porque en el Antiguo Testamento también aparece yo soy en el libro de Salmos, aunque cuando iniciamos esta serie, usted recordará que estudiamos cuando Dios le dijo cuál era su nombre a Moisés y él le dijo, yo soy el que soy, ¿verdad? Eso estudiamos hace ya 2 meses en la primera prédica de esta serie. Pero aparte de ese yo soy que aparece en el libro de Éxodo, donde Dios está revelando su nombre, también aparece en el libro de Salmos, cuando el salmista dice, no, yo soy, y él se siente como un gusano ante los ojos de Dios. Bueno, luego en el Nuevo Testamento, perdón, también vuelve a aparecer fuera del libro de Juan. Aparece, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, por lo menos en 3 ocasiones, el Señor se revela como yo soy. Luego, en el libro del Apocalipsis, otra vez aparece el yo soy. Y como le digo, fuera del Evangelio de San Juan, hay varias veces que se revela el yo soy. Pero por eso le decía, hoy estamos terminando de ver los yo soy en el Evangelio de San Juan. Y bueno, y vamos a ver qué nos guía el Señor a hacer la próxima semana en cuanto a la prédica de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver en Juan capítulo 15, donde les pido que abran las Biblias, Juan capítulo 15. Encontramos aquí el yo soy número 7 o el séptimo yo soy del Evangelio de San Juan. Y en esta ocasión el Señor va a decir, yo soy la vid verdadera. Bueno, así que vaya abriendo su Biblia, por favor. San Juan, capítulo número 15. Comenzamos leyendo la palabra, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Bueno, solamente algunos comentarios antes de llegar al tema principal. Por contraste, ¿no? Si hay una vid verdadera, hay una vid falsa. Entonces ahí vendría la pregunta, ¿cuál es la vid falsa? Bueno, en el libro del Deuteronomio se nos revela que Babilonia es una vid mala, que tiene malas enseñanzas, una mala influencia sobre los seres humanos, y ahí tenemos ya una indicación de que esa es una vid falsa. Y hoy en día el sistema de Babilonia se deja sentir en el mundo entero, en diversas áreas, como en la política, en la cultura y sobre todo en la religión. Bueno, y ese es otro tema que no vamos a meternos en esta ocasión, pero solo lo mencionamos. Pero también cuando el Señor habla de que hay una vid verdadera que es Él, estamos diciendo que lógicamente hay una vid falsa, y la vid falsa viene a ser la nación de Israel, una nación apartada de Dios, una nación que inclusive hoy en día está en tinieblas espirituales, y todo lo que ellos hacen, lo hacen como seres humanos que están lejos de Dios. Así que como yo les he dicho en otra ocasión, todo lo que ellos hacen como nación, nosotros los cristianos no tenemos que aplaudirles, ¿no? Ellos actúan como seres humanos inconversos y tenemos que entender que están cegados a la luz de la palabra de Dios. Pero el Señor dice que Él es la vid verdadera, Israel es una vid falsa. Por ejemplo, solamente mencionamos el profeta Isaías. Perdón, estoy muy agripado. Todo este asunto del cambio de clima hace que uno se desabrigue, uno tome cosas frescas y me ha agripado otra vez.
Entonces le decía de que, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, solamente estoy mencionando nada más en Isaías capítulo 5, vamos a encontrar que el profeta Isaías, lógicamente bajo dirección del Espíritu de Dios, va a mencionar que viene el juicio de Dios sobre la nación de Israel, y ahí en Isaías 5 va a comparar a la nación de Israel con una vid. Lo que Cristo está diciendo aquí, ¿no? Él es la vid verdadera. Isaías capítulo 5 dice que Israel es una vid que tiene que recibir el juicio de Dios. El Señor Jesucristo mismo durante su ministerio, en alguna de sus parábolas también habló en referencia a Israel como una vid. Por ejemplo, usted recuerda la parábola de los labradores malvados, cuando dice que la vid la había encargado a los labradores, que mataron a los siervos, que eran los profetas, finalmente mataron al Hijo, que era el Señor Jesucristo, y el Señor termina diciendo esa parábola de que viene el juicio, le dice, sobre esa vid y sobre toda la nación, y eso fue lo que ocurrió en el pasado, cuando viene el juicio de Dios. Pero en otra ocasión, y perdone, pero estoy bien agripado, ven, por eso no quería prender los ventiladores, ¿eh? Ustedes me están enfermando. Y bueno, y en otra ocasión el Señor Jesucristo, cuando estaba ya en los días antes de su crucifixión, Él se acercó a una higuera para tomar un fruto, y la higuera no tenía fruto. Entonces el Señor maldijo a la higuera. Y otra vez viene el asunto, ¿no? Y esa higuera, ¿a quién representa? Esa higuera representa a la nación de Israel. Ahora, como ustedes pueden ver en varias partes de las Escrituras, a la nación de Israel se le relaciona con una vid, con una higuera, porque es una planta. El Señor lo ve como una planta que tiene que producir buenos frutos. Pero en este caso, cuando Cristo dice que Él es la vid verdadera, se entiende que hay una vid falsa, que es la nación de Israel. Inclusive la historia nos cuenta que la nación de Israel, y bueno, hasta hoy en día, ellos han tomado como símbolo de su país una vid. Ahí hay un árbol que es una vid, y ellos se representan como esa vid. Ellos son la vid, dicen la vid de Dios, la viña de Dios, dicen ellos. Inclusive cuando Herodes construyó el templo, ese majestuoso templo en Jerusalén, el templo que Jesucristo visitó, el templo que más adelante fue destruido por los romanos, la historia nos dice que a la entrada del templo, en la parte de lo que nosotros llamaríamos el hall, el living del templo, que era muy alto, que tenía como 10 metros de altura más o menos, en la parte superior, colgando del techo, ellos habían diseñado todo de oro, una vid. Imagínense, todo un árbol, con sus ramas, sus hojas, sus frutos que estaban colgando ahí, y ellos lo habían colocado en tal posición que la luz del sol entraba, y como todo era de oro, reflejaba, y todo estaba iluminado el recinto del templo. Imagínense cómo habían invertido el oro ellos. Pero el punto sigue siendo el mismo, de que la nación de Israel asimismo se veían como una viña del Señor. Y es por eso que Cristo ahora les dice a ellos, ya cuando va poco antes de ser crucificado, le dice: yo soy la vid verdadera. O sea, ustedes, Israel, no son la vid verdadera, sino yo soy la vid verdadera. Y el Señor todavía dice: mi Padre es el labrador. O sea, Dios Padre es el que cuida de la vid, es el que cuida de la viña. Y Cristo sigue diciendo en el versículo número 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar, y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar, dice, para que lleve más fruto. Y eso es lo que el Padre hace, ¿verdad? El Padre cuida de la vid, bueno, no solo el Padre, sino todo labrador cuida de la vid, y tiene que cortar la rama para que lleve más fruto. Por si acaso, esto de cortar la rama no es que el Señor quita a las personas las salvaciones, quita la salvación y los arroja. Eso no es correcto, ¿verdad?
porque nosotros sabemos que cuando recibimos a Cristo en el corazón es el sello del Espíritu Santo y es para toda la eternidad. Pero acá solamente es una comparación que hace cómo es que Dios se preocupa de que su viña dé fruto en abundancia. Era lo que yo la vez pasada les estaba diciendo a los hermanos que trabajan en la iglesia. Yo les decía, hermanos, a mediados del año pasado deberían de haber podado la vid que tenemos allá, las uvas, y no lo habían podado. Se les pasó el tiempo, no lo podaron, lo han dejado ahí, y miren, ya a estas alturas eso debería estar todo verde y ya debería estar ya ahorita dando uvas. Y no hay uvas, le digo. ¿Qué pasó? Sencillamente no podaron la vid el año pasado los hermanos encargados, lo dejaron ahí y ahora si ustedes la miran está llena de hojas secas y no hay frutos como años anteriores. Así que yo siento para los que les gusta llevarse las uvas de la iglesia en el verano todo el tiempo, ya no hay este año, van a tener que comprar en el mercado sus uvas, ¿ya? Hasta el próximo año cuando podamos tener la vid podada otra vez. Pero esa es la idea, ¿no? De que el Señor cuida de la vid para que la vid pueda producir más fruto. Y el versículo número 3 dice, ya vosotros estáis limpios, y esa es la limpieza, la santidad que recibe el creyente, y dice que estamos limpios por la palabra que os he hablado. Queridos hermanos, aquí vamos viendo una enseñanza general de las Escrituras. La enseñanza, primeramente, de que la palabra es la que limpia al creyente. Y otra enseñanza que vemos aquí es de que el Señor en el momento de la salvación nos limpia totalmente. Eso se llama la santificación. Ahora, lógicamente, como habla en el versículo 2, ahí está todo entreverado, en el versículo 2 se hace referencia también a una limpieza continua, a lo que nosotros llamamos en teología a una santificación progresiva. Así le llamamos nosotros. El creyente cada día va creciendo, esperamos que crezca cada día el creyente en más santidad y más santidad. Es un hombre más santo, tiene que ser una mujer más santa y así es, ¿verdad? Pero el versículo 3 presenta esta verdad bíblica de que la palabra nos ha limpiado. La palabra de Dios nos limpia y en el momento de la salvación, en el nuevo nacimiento, participa la palabra de Dios. Y en el versículo 4 el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y queridos hermanos, lo que el Señor nos está pidiendo es permanecer en Él continuamente, de una manera estable, de una manera continua, de una manera que no nos salgamos del Señor. Si usted va a querer crecer espiritualmente, usted necesita permanecer en Cristo Jesús. Ahora, por si acaso, y vuelvo a repetir, por si acaso, aquí no está hablando de que usted puede perder la salvación. Ese no es el tema. ¿Por qué? Porque algunos a veces piensan que, porque aquí en las Escrituras, en esta parábola, el Señor habla de que el pámpano que no da fruto, dice, lo quita y lo echa al fuego. Entonces, algunos enseñan de que el creyente que no permanece en Cristo, el creyente que no da fruto, dice el Señor lo quita al creyente y lo tira al infierno. Eso no está enseñando aquí, por si acaso. Y es una parábola y a veces hay que entender, y esa es una cosa muy importante, de que no todos los detalles de una parábola contienen una doctrina que tenemos que aprender, por decirlo así. Y es algo muy interesante porque a veces algunos se meten a explicar todas las parábolas y le quieren encontrar significado a todos los detalles de las parábolas y no hay, ¿verdad?, significado a todos los detalles. Solamente a veces hay una enseñanza general nada más. Por ejemplo, cuando el buen samaritano llega y recoge al hombre que está tirado ahí en el campo, se está muriendo, el buen samaritano luego lo entrega al mesonero y usted sabe que el buen samaritano le dice al mesonero, te lo encargo para que lo cuides y le da unas monedas, ¿no? Entonces, algunos se han puesto a tratar de encontrarle significado, ¿qué son esas monedas?
Dicen, esa moneda habla de esto, habla de lo otro, habla de aquí, habla de allá. Y usted mira cuántas explicaciones, hermano, que no tienen sentido, le tratan de encontrar a todos los detalles de las parábolas. Por eso le digo, en las parábolas hay una enseñanza general. Y aquí la enseñanza es de permanecer en Cristo. Él es la vid verdadera, el Padre nos cuida y el Señor nos está limpiando para dar fruto en abundancia. Luego en el versículo número 5 el Señor sigue diciendo, otra vez vuelve a lo que decía en el versículo 1, dice, yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. Usted sabe cuál es el pámpano en una vid, ¿verdad? El pámpano en una vid es esa pequeña ramita que se desprende de la rama, digamos, principal. Hay una pequeña ramita que sale y de esa ramita sale lo que nosotros diríamos la uva, el fruto. Ese es el pámpano. El pámpano es esa ramita. Entonces el Señor está diciendo, el que permanece en mí lleva mucho fruto, dice, y el versículo 5 dice, el que permanece en mí, dice, yo en él, lleva mucho fruto. Y luego viene una verdad que vamos a estar resaltando esta mañana, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, esto está hablando de fidelidad, está hablando de compromiso. Está hablando de una relación constante, permanente con Cristo Jesús. No está hablando de, y vuelvo a insistir en esto, perdóneme que insiste en esto y le vuelvo a decir, no está hablando de que usted va a perder la salvación. Si usted tiene la salvación en Cristo Jesús, usted la tiene una vez para siempre. Y como yo le escuché una vez a un predicador que decía, si usted ha sido salvo, si usted tiene el sello del Espíritu Santo, te vas al cielo aunque no quieras, dicen. Y es verdad, pues, ¿no? Bueno, pero yo creo que todo cristiano quiere ir al cielo, ¿verdad? ¿O usted no quiere ir al cielo? Yo tengo varias razones para ir al cielo, por si acaso, ¿no? Y yo tengo muchas razones, varias razones para ir al cielo. Pero bueno, el Señor aquí nos está enseñando de que separados de Él nada podemos hacer. Hermano, usted necesita permanecer en Cristo si usted quiere dar fruto en el Señor. Ahora, el problema viene de que algunos a veces cuando leen esta parte, cuando dice separado de Él nada podemos hacer, algunos a veces lo relacionan, por ejemplo, con su negocio. Bueno, usted tiene un negocio X y dice, no, si yo permanezco en Cristo, el Señor va a bendecir mi negocio. De eso no está hablando. No está hablando de que usted va a vender bastante, que su negocio va a crecer. De eso no está hablando. Es igual como algunos distorsionan el versículo de Filipenses 4:13, pues donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos creyentes se conocen ese versículo de memoria, pero no conocen los versículos anteriores ni los versículos que le siguen. Y no está hablando de lo que muchos piensan que dice, ¿no? Por ejemplo, algunos creen que porque dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se tiran a una piscina y aunque no sepan nadar, dice, voy a nadar hasta el otro lado. De eso no está hablando, es una locura, ¿verdad? Hermanos míos, acá está hablando sencillamente de que el creyente que permanece en Cristo va a dar fruto, y luego habla de mucho fruto, y luego habla de fruto en abundancia. Bueno, y no hay tiempo de examinar todos los detalles, pero eso es lo que habla en esta parábola el Señor aquí en Juan 15. Habla de dar fruto, luego de mucho fruto y luego de fruto en abundancia. De eso está hablando aquí en la parábola. Si usted es fiel al Señor, si usted permanece fiel al Señor, usted va a dar fruto, mucho fruto y fruto en abundancia. Está hablando de algo espiritual en su vida. Por ejemplo, ¿cómo se puede entender esto de dar fruto? Y es ahí donde yo le preguntaría, ¿no? Usted tiene cierto tiempo de cristiano, de cristiana, amén, me alegra eso. Usted sea un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero, ¿dónde está el fruto? ¿Y cuál es el fruto, pastor? El fruto es, ¿cuántas almas para Cristo usted ha ganado? Bueno, yo salí la vez pasada y repartí folletos por todos los olivos. Bueno, lo felicito, hágalo. Pero eso no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de ganar almas para Cristo. Porque si se trata de repartir folletos, yo me alquilo un helicóptero, me provisiono de 1 millón de volantes, me voy por todos los olivos y lo tiro desde el cielo, ¿no? Y después, ¿qué cosa digo?
le he repartido el evangelio a todos los olivos. Y no es eso, hermanos. O sea, no se trata de repartir folletos nada más, sino cuántas almas para Cristo has ganado conversando con una persona directamente, cara a cara, corazón a corazón, y animándole que venga a la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, muchos de ustedes se han sentado a conversar con familiares y con amistades en las últimas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Algunos de ustedes inclusive se han ido a pasar el fin de semana fuera de Lima en Año Nuevo. Hágalo, pase tiempo. Pero yo le pregunto, ¿cuántas de las personas con las que usted se relacionó en estas fiestas eran inconversos, eran inconversas? ¿Y usted les habló el Evangelio de Cristo Jesús? ¿O solamente usted se sentó con la persona, estuvieron riendo, comiendo, tomando un refresco, se pasaron ahí bonito tiempo, de repente viendo una película preciosa, y usted tenía a su lado a una persona que está condenada al infierno? Hermano, usted entiende a lo que quiero ir, ¿verdad? A lo que quiero ir es decirle esto: si usted es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, que usted está permaneciendo en Cristo, usted va a dar fruto y fruto en abundancia. Usted tiene que hablarle a las personas de la palabra de Dios. Y alguien me dijo una vez, pero pastor, si le hablo se van a molestar. Bueno, si la persona se molesta porque usted le habla la palabra de Dios, lo sentimos mucho, pero es nuestro deber hablarle a la persona la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces aquí el llamado es a dar fruto, y mucho fruto en abundancia, queridos hermanos. En sus notas hemos colocado ahí como una escalera, y queremos ahí rápidamente mencionar algo, que hay un desarrollo en la vida cristiana, y lógicamente usted tiene que comenzar desde la parte inferior de la página donde dice número 1, porque de ahí vamos a ir subiendo número 2, número 3, número 4, número 5, ¿verdad? Así tenemos que ir. Pero mire usted que ahí en lo que vendría a ser la base, debajo del número 1, hemos colocado un pensamiento que dice así: Jesús quería que sus discípulos aprendan el cómo producir fruto ahora que Él regresaba al cielo. Eso era lo que Cristo quería que aprendan sus discípulos: cómo producir fruto ahora que Él regresaba al cielo. Y eso es lo que Cristo ahora está queriendo que sus discípulos aprendan. Queridos hermanos, era lo que estábamos hablando hace un momento, cuando le decía, usted tiene que dar fruto, y mucho fruto en abundancia. Ahora, y ahí comenzamos a mencionar rápidamente qué es lo que se refiere a cada uno de estos puntos, y procuraremos no invertir mucho tiempo, porque el tiempo corre muy rápido. Número 1, en su nota dice: la vida verdadera viene al dar fruto para Cristo. Perdón, pero los ventiladores me están matando, Pastor Martín. Van a ustedes a matarme a mí, ¿eh? Pero déjale ir nomás. En mi velorio me recuerdan, ¿ya? En mi velorio ustedes van a decir: nosotros matamos al pastor Hidalgo porque teníamos calor. No, déjelo ahí, hermano, déjelo ahí. Ya me están matando. Ya me clavaron el puñal, y ya que siga sangrando, nomás ya. Ya de una vez terminemos lo que se empezó, hay que terminarlo, ¿sí o no, hermanos? Así es. Pero ya entró el frío ya. Entonces le decía, número 1, la vida verdadera viene a dar fruto para Cristo. Y así es, ¿verdad? Ahí viene la vida verdadera, viene a dar fruto para Cristo. Y queridos hermanos, uno tiene que dar fruto para la gloria del Señor. Número 2, dar fruto es el resultado de permanecer en Cristo. Dar fruto es el resultado de permanecer en Cristo. Y eso es lo que necesitamos nosotros, permanecer en Cristo Jesús. Ahora, es importante mencionar esto, cuando hemos estado explicando un poquito de lo que quiere decir permanecer en Cristo, pero otra cosa que yo le digo es, cuando se habla de permanecer en Cristo, no se está hablando tanto de permanecer en la iglesia o en una iglesia, porque uno puede permanecer en una iglesia X tiempo y no dar ningún fruto. Se está hablando de permanecer en Cristo, sobre estar conectados a la vida espiritual de Cristo. Cristo
está conectado a nosotros y nosotros a Cristo, y por lo tanto comenzamos a dar fruto en nuestra vida cada uno de nosotros. A eso se refiere cuando habla de permanecer en Cristo. Número 3, permanecer en Cristo es resultado de obedecerle. Obedecerle. Usted tiene que obedecer a Cristo. La única manera de permanecer en Cristo es obedeciéndole. Y lógicamente ahí viene una norma, creo que es absoluta para todos nosotros, es que si vamos a querer obedecerle a Cristo, tenemos que conocer la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo le vamos a obedecer a Cristo? Y, hermanos, es por eso que nosotros insistimos mucho en el hecho de conocer la palabra, conocer la Biblia, crecer en el conocimiento de la palabra, estudiar la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia, siempre le decimos, ¿verdad? Y aquí en nuestra iglesia siempre estamos procurando darle enseñanza y cursos bíblicos fuera de los cultos para que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Luego, número 4, obedecer a Cristo resulta de amarlo, amarlo. Ahora, ahí también viene otro aspecto muy importante, cómo es que se ama a Cristo. Hermano, amar a Cristo no solamente decir, yo lo amo a Cristo, yo lo amo a Dios, y usted solamente va una vez al año a la iglesia, y no es así, ¿verdad? Ahora, lógicamente también viene el otro aspecto de que no porque usted viene todos los domingos quiere decir que usted ama a Cristo, ¿no? Pero yo creo que amar a Cristo, queridos hermanos, es cuando uno se compenetra con Él de tal manera y uno lo conoce a Cristo, y hermano, y uno siente en el corazón, hermano, la vida misma de Cristo Jesús. Hermano, cuando uno se compenetra en la palabra de Dios, uno lo ama a Cristo cada vez más y más y más y más. Por ejemplo, para mí es una maravilla cuando yo estudio el libro de los Salmos. Esta semana estuve estudiando el Salmo número 5, estuve haciendo un estudio personal del Salmo número 5, y hermano, y es precioso porque en cada porción de la palabra de Dios, especialmente en el libro de Salmo que les estoy diciendo, uno puede ver a la persona de Cristo Jesús, y es maravilloso. La palabra de Dios nos presenta a Cristo, y cuando uno lo ve a Cristo en la palabra de Dios, uno lo ama a Cristo, queridos hermanos. Bueno, la única manera de amar a Cristo es leyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Ahora, usted no va a amar a Cristo porque usted en Semana Santa, que ya se acerca, la última semana de marzo es Semana Santa. Ahora, no porque viene Semana Santa y usted comienza a ver algunas películas que hablan de Cristo, y usted comienza a llorar un poco porque lo ve cómo lo matan a Cristo, cómo lo crucifican a Cristo, cómo lo golpean a Cristo, y yo lo amo a Cristo, pobrecito, ¿cómo le han hecho, verdad? O no porque viene Semana Santa y usted comienza a recordar un poco más de Cristo, y hermano, eso no es amar a Cristo, por si acaso. Ahora, también ahí viene el problema de que algunos creyentes sacan su teología de lo que ven en la televisión. Yo he conversado con cuantos creyentes, hace poco conversaba con una persona lo mismo también, de que lo que ven en una serie de televisión que habla de la Biblia, que habla de Dios, de ahí comienzan a pensar que eso es lo que ven, eso es lo que la Biblia dice. Bueno, usted puede ver todos los programas de televisión que quieran que hablen de la Biblia, pero lo más importante es, estudie la Biblia. No se deje usted llevar por lo que usted vio en una película tal. Usted estudie la palabra de Dios, lea la Biblia. Hace un tiempo yo conversaba con una persona que me decía que Cristo era rubio. Cristo era rubio. ¿Y dónde dice en la Biblia? No, porque yo lo vi en una película, me dice. Ah, tú viste una película mormona, le dije yo. Porque los mormones enseñan que Cristo era rubio. Entonces le digo, no, te has equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, al menos en el Nuevo Testamento, no nos dice que Cristo qué color de cabello tenía. Mire usted cómo sacamos nuestra teología de lo que vemos en la televisión y caemos en graves errores. Entonces, usted tiene que obedecer a Cristo y esto va a resultar en amarlo. Y finalmente el punto número 5 dice, amar a Cristo resulta de conocerlo mejor, conocerlo mejor. Hermanos, amar a Cristo resulta de conocerlo mejor.
Ahora, si usted ha seguido conmigo el orden, digamos, de estas escaleras que estamos aquí mencionando, del 1 al 5, usted notará que en el punto número 5, la culminación del punto número 5, ¿cuál sería, queridos hermanos? ¿Cuál sería la culminación del punto número 5? O sea, la meta, por decirlo así. ¿Cuál sería la meta, hermano, en el punto número 5? No, la meta no es amar a Cristo. Conocerlo mejor, ¿verdad? O sea, la meta del creyente en su vida es conocer mejor a Jesucristo. Esa es la meta. O sea, la meta es conocer qué es lo que la palabra de Dios nos enseña sobre Jesucristo. La meta en la vida del creyente es que el creyente crezca cada vez más conociéndolo a Cristo Jesús. Como yo le decía a comienzo de año, en el sermón de inicio de año, le decía a ustedes de que nosotros tenemos que crecer cada año conociéndolo más a Cristo Jesús. Y es por eso que yo les preguntaba a comienzo de año y le decía, ¿cuánto conociste a Cristo durante el año pasado? Ahora, ¿y cómo vas a conocer a Cristo durante el presente año? Usted tiene que crecer en el conocimiento de Cristo Jesús cada vez más y más y más. Ahora, esto es lo que Pablo nos va a decir a nosotros, y ahí le pido que vaya por un momento en la Biblia, al libro de Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4, donde Pablo nos va a estar hablando sobre el crecimiento en la iglesia del Señor. Efesios, capítulo 4, por favor. Efesios, capítulo número 4. El versículo número 11 es importante porque aquí se arma en un contexto muy bonito. El versículo 11 habla de que el Señor ha establecido en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora no vamos a entrar en mucho detalle, pero hoy en día ya no tenemos profetas, por si acaso, ¿sí? Y tampoco tenemos apóstoles, ¿verdad? No hay eso, no hay apóstoles ni hay profetas hoy en día. Así que hoy en día solamente estamos con evangelistas, con pastores, sí, maestros, nada más. Pero el Señor, ¿para qué estableció estos ministerios, estos dones en la iglesia? Fíjese usted cómo comienza el versículo 12. Dice que el Señor estableció estos ministerios, estos dones, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el Señor ha establecido a estos dones, estos ministerios, con el propósito de llevar a los santos a una perfección y para que estos santos estén en el ministerio, sea sirviéndole al Señor. Ese es el propósito. Hermano, el propósito primeramente le digo, el propósito no es que usted llene su mente de conocimiento, sino el propósito es que usted llegue a ser un hombre, una mujer que esté sirviendo al Señor en el ministerio. Eso es lo que implica la palabra ministerio. La palabra ministerio que aparece aquí en el versículo 12 implica servicio, servir al Señor. Y usted tiene que servir, le dice, en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia local, en este caso. Usted tiene que servir. Ahora, y es ahí donde yo le pido que usted se vaya preguntando a sí mismo, ¿cómo está usted sirviendo al Señor en la iglesia a donde usted pertenece? En este caso aquí en Palmas Reales. Ahora, el versículo 13, observe usted por favor que dice, hasta que, mire usted que el versículo 12 comenzó diciendo, a fin de, y luego el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, la meta de lo que se está estableciendo aquí, fíjese usted, versículo 11, el Señor ha establecido pastores, evangelistas y maestros. Ahora, ¿a fin de qué? Dice versículo 12, para que estos varones, los evangelistas, pastores y maestros, puedan perfeccionar a los santos, para que los santos estén en el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 13 dice, ¿hasta qué? O sea, los pastores, evangelistas y maestros tienen que cumplir su labor hasta que todos en la iglesia lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que tenemos en la vida cristiana. Hermano, la meta en la vida cristiana es lo que estamos hablando, de conocerlo a Cristo cada vez más, cada vez mejor.
Y la meta aquí Pablo lo expresa diciendo, para que todos lleguemos a un varón perfecto. Todos tenemos que llegar a un desarrollo integral. Por eso, perfecto, a un desarrollo completo, a un varón perfecto. Ahora, ¿y cómo se puede saber que uno ha llegado a esa madurez espiritual? Porque Pablo va a decir en el versículo número 14 y el versículo 15 continúa, pero solamente leamos el versículo 14 y fíjese que el versículo 14 comienza diciendo, ¿para qué? Observe usted, el versículo 12 comienza diciendo, a fin de, versículo 13, ¿hasta qué? Y el versículo 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Está hablando en sentido espiritual. Todo niño, toda niña, por naturaleza, a causa de su inmadurez, es fluctuante, son indecisos. Usted llévelo a un niño o una niña, llévelo a una tienda donde hay muchos juguetes y dígale usted, escoge uno. El niño o la niña no va a saber qué escoger, sino van a querer llevarse todo, ¿verdad? Porque son niños, por eso que necesitan de los adultos para que le enseñemos, para que los guiemos. Y eso es lo que está diciendo aquí, para que ellos no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Ojo, habla de viento de doctrina. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, la enseñanza espiritual es hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, ya no seamos niños, y para que no venga ningún viento de doctrina y nos pueda engañar fácilmente. Y es por eso que el versículo 15 habla de, sino que siguiendo la verdad en amor, habla de la verdad. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Bueno, todos nosotros los cristianos tenemos que estar involucrados en un desarrollo espiritual continuo, permanente, para dar fruto para la gloria de Dios. Yo, por ejemplo, siempre procuro preguntarle a los hermanos y le digo, ¿no? ¿Está usted estudiando los cursos que damos en la iglesia? Y algunos siempre me responden, generalmente me dicen, sí, pastor, llevamos el curso de discipulado bíblico. Ah, qué bueno. Es lo primero que usted tiene que llevar en nuestra iglesia, el curso de discipulado bíblico. ¿Y qué más? Hermano, le voy a decir que el 90% se quedan ahí. No avanzan más, no aprenden más. Y en nuestra iglesia nosotros ofrecemos una variedad de enseñanza, de cursos, de materiales. Hermano, pero no están colocando de su tiempo para aprender la palabra de Dios. Ahora también, por ejemplo, el año pasado yo le dije a los hermanos, hermano, ya no voy a enseñar yo online, le dije. Voy a enseñar en vivo y en directo, porque todos quieren ahora, hoy en día quieren en línea, virtual quieren todos, ¿no? Para ver el curso echados en su cama. Ya, entonces yo le dije, no voy a enseñar en forma virtual, en presencial. Y programaron mi curso en forma presencial. No sé qué día de la semana lo programaron, lo anunciaron, todo. ¿Cuántos alumnos cree que tuve? Ni uno, hermanos. En verdad le digo, ni uno. Y los encargados me decían, no, pastor, es que todos cuando preguntan, ¿va a ser virtual o presencial? Y le decía, presencial. Ah, no, si fuera virtual, sí nos inscribimos. Entonces yo les he dicho, hermanos, díganle de que yo no vuelvo a enseñar en forma virtual. Yo voy a enseñar en forma presencial, le digo, ¿no? Allá el pastor Martín, el hermano Jonathan enseñan en forma virtual. Le digo, yo no, le digo, yo enseño en forma presencial. Porque yo quiero que vengan, quiero verles la cara, quiero que podamos conocerlo, ¿verdad? Porque el maestro y el alumno tienen que interactuar para que nos conozcamos más y haya un crecimiento espiritual. Entonces, hermano, usted tiene que aprovechar cuando hay enseñanza de la palabra de Dios para que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra y crecer en Cristo Jesús. Ahora, como yo siempre he dicho, de que el crecer espiritualmente requiere que usted tiene que invertir su tiempo, usted tiene que invertir de sus recursos. Hermano, usted tiene que invertir su tiempo. Si usted quiere crecer espiritualmente, tiene usted que separar cierto tiempo al día o a la semana para estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿y por qué le digo que usted tiene que invertir sus recursos?
Porque si usted quiere crecer espiritualmente, usted al momento de estar leyendo la Biblia, usted se va a dar cuenta de que usted necesita, aparte de la Biblia, un librito más, un diccionario. Por ahí, un librito más, una concordancia. Un librito más, un libro de geografía de la Biblia. Un librito más, un comentario de este libro que estoy leyendo de la Biblia. Y hermano, y así, uno se va comprando un librito más, y es así como en mi más de 40 y no sé cuántos años de cristiano, me he llenado de libros yo. Y ya no sé qué hacer con tantos libros, ya no. Tengo libros, hermano, hasta no sé para qué hacer ya. Creo que puedo dormir sobre tantos libros que tengo en mi oficina ya. Pero necesitamos invertir nuestro tiempo y nuestros recursos para crecer espiritualmente y conocer más a Cristo Jesús. Vámonos a la siguiente página de nuestros apuntes, y aquí queremos avanzar rápido porque la hora está corriendo demasiado. Como le digo, siempre es una jugada que me hacen con el reloj, no lo ponen para que avance más rápido. Y en la siguiente página, en la nota dice, juntando las piezas del rompecabezas. Es así, ¿verdad? Hay que juntar las piezas del rompecabezas para armar el cuadro completo. Entonces, los yo soy en el Evangelio de Juan, y son 7 yo soy, y tenemos nosotros los yo soy 2 grupos. Usted puede ver ahí que del 1 al 4 es un grupo, y del 5, 6 y 7 es un segundo grupo. El primer grupo, usted puede ver del 1 al 4, el Señor lo dijo a las multitudes, o sea, a las masas de personas que le estaban siguiendo al Señor. Dice, a las multitudes se les presenta. ¿Usted qué cosa cree que el Señor le presenta a las multitudes? A ver, ¿qué es lo primero que usted le tiene que enseñar a una persona que aún no tiene a Cristo Jesús? ¿Qué es lo primero, hermanos? El Evangelio. ¿Qué más? Salvación. Por ahí escuché a alguien que con miedo decía salvación. No, lo primero que usted le tiene que presentar a la persona, y fue lo primero que Cristo le presentó a las multitudes, es salvación. Ese es lo primero que hizo Cristo. Y en los 4 primeros yo soy, el Señor le va a enseñar eso. El número 1, el yo soy. ¿Usted recuerda cuál es el primer yo soy? A ver, ¿cuál es el primer yo soy, hermanos? Yo soy. Hablen fuerte, hermano. No, estamos hablando del número 1. El yo soy la vida verdadera es el número 8. ¿Cómo están yendo al revés ustedes? ¿Cómo? A ver, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es el primer yo soy? Hermano. No es el camino. ¿Cómo así el camino? El camino lo hemos visto recién esto la semana pasada. Exacto. Ajá. Yo soy el pan de vida. Número 1 es yo soy el pan de vida. Ahora, ¿y cuál es la enseñanza en esto cuando Cristo le dijo yo soy el pan de vida de las multitudes? Y ponga ahí una sola palabra. Identificación. Identificación, porque el Señor le dijo, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Se tienen que identificar conmigo. Y cuando la gente escuchó esto, ¿qué hizo la gente? Se fueron, ¿verdad? Lo abandonaron a Jesús. Número 2, ¿cuál es el segundo yo soy? A ver, ¿cuál es el segundo yo soy? Ajá, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ok, el Señor le sigue hablando a las multitudes, y ahora le habla de que Él es la luz del mundo. ¿Y cuál es la enseñanza cuando le dice yo soy la luz del mundo? Sencillamente la enseñanza es salir de las tinieblas. Salir de las tinieblas. O sea, yo soy la luz. Ustedes están en tinieblas y vengan a la luz, les está diciendo Cristo. No sigan en tinieblas, hay que salir de las tinieblas. Número 3, ¿cuál es el tercer yo soy? Ustedes se quedan callados, ¿no? No es el camino. Tampoco, ¿cómo se la verdad, hermano? No, el tercero.
Hermanos, ustedes, ¿a qué iglesia asisten ustedes? Durante 2 meses me he matado enseñando y ustedes no recuerdan. Hermanos, ustedes están, pero no sé, pensando en otra cosa, pensando solamente a qué hora termina este pastor de hablar. Ya, número 3 es, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Ustedes recuerden de el redil. El Señor les enseñó el redil y Él dijo que Él era la puerta del redil, la puerta de las ovejas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto de yo soy la puerta? Es acercarse a Jesús. Acercarse a Jesús. El Señor mismo lo dijo, no, entrará y saldrá y hallará pasto, ¿verdad? Y el Señor dijo, yo he tenido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Número 4. A ver, ya no le voy a preguntar, yo lo voy a decir ya porque están perdidos ustedes. Ok, número 4 es, yo soy el buen pastor. Ahí sí como se recuerdan todos, ¿no? Yo soy el buen pastor. El Señor le dijo al mismo grupo de personas cuando le dijo que Él era la puerta de las ovejas, le dice, yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza aquí es ser oveja de Jesús. Ser oveja de Jesús. O sea, la enseñanza sencillamente es esta. Usted tiene que decidir ser oveja de Jesús. Si usted desea ser oveja de Jesús, tiene que tomar una decisión. Es por eso que aquí, los primeros 4, hasta ahí el Señor le ha presentado a las multitudes salvación. Ahora, los otros 3 ya no le habla a las multitudes, sino a sus seguidores, a los hombres y mujeres que se han convertido ya en sus seguidores. Recuerden aquí, el Señor ya, estas personas ya son salvas, ya son parte de Cristo, y a sus seguidores, ¿qué les presenta? Y ahí escribe usted, confirmación. Y ahí quiero aclarar de que esto nada tiene que ver con la doctrina católica de la confirmación, por si acaso, de la primera comunión, de la confirmación, esto nada tiene que ver, por si acaso, ¿ya? Esa es una doctrina totalmente falsa, ¿no? ¿Ok? Pero aquí la confirmación se habla de que el Señor sencillamente a las personas que ya son salvas les comienza a dar una enseñanza adicional, por decirlo así, que para que ellos su fe quede confirmada, bien establecida. Esa es la enseñanza. Número 5. Yo soy la resurrección y la vida. Esto se lo dijo el Señor a la hermana de Lázaro, que estaba ahí suplicando por su hermano. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida, le dijo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? Seguridad. Porque el Señor le dijo a ella, le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una seguridad. Usted tiene que creer eso, que aunque estemos muertos, vamos a volver a vivir. Pero para eso tiene que ser salvo. Número 6. Ahí sí viene que es más larguito y que varias veces han estado ustedes repitiendo. ¿Cuál es? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Ya? Este es uno solo, por si acaso. Ustedes han estado separándolo. Algunos decían, el camino, la verdad, la vida. No, es uno solo. Es yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de este yo soy? La enseñanza es, todo lo tenemos en Jesús. Todo lo tenemos en Jesús. Esa es la enseñanza. Todo lo tenemos en Jesús. Esa es la enseñanza. La enseñanza es que no nos falta nada, no necesitamos más, todo está en Jesús. Como Pablo va a decir en Colosenses, dice, todos los tesoros de la sabiduría y de la revelación se encuentran en Cristo Jesús. Todo está en Cristo. Finalmente, el último yo soy, número 7 es, yo soy la que hemos visto hoy día. ¿Cuál es? De repente ya se olvidaron la que vimos hoy día. ¿Cuál es la que hemos visto hoy día? Ay, qué bueno, al menos algo saben, ¿ya? Porque está fresquito recién, ¿no? Yo soy la vida verdadera, ¿no? Ahora, ¿y cuál es la enseñanza de esto? Dependencia. Ahora, ¿por qué decimos dependencia?
Porque en Juan capítulo 15, en el versículo número 5, entre otras cosas, el Señor dijo así: separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, necesitamos depender de Cristo. La vida de Cristo pasando a nuestra vida. Necesitamos de Cristo. Y le queremos decir: no, usted necesita salvación. No, que yo soy religioso, religiosa desde pequeño, desde pequeña. No estamos hablando si usted es religioso o religiosa. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de que usted necesita de Cristo Jesús. Y es algo urgente, ¿verdad? Usted necesita de Cristo Jesús. Bien, vamos a orar en este momento.